el panel del foro que será moderado por Cornelia Sonnenberg e invitamos a los panelistas al escenario, a la señora Ana María Borrero Patiño, psicóloga de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Colombia, magíster en Psicología Educacional de la PUC, Chile. Ana María tiene más de 15 años de experiencia en educación tanto en el ámbito público como privado. Actualmente es directora del Centro de Desarrollo de la Docencia de la Universidad del Desarrollo, unidad dependiente de la Vicerrectoría Académica, orientada a promover una enseñanza de calidad en los ámbitos macrocurricular, planes de estudio, y microcurricular, programas de asignatura y su implementación en la sala de clases. Invitamos también al señor Alejandro Weinstein Varas, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en gestión de operaciones en la Universidad Adolfo Ibáñez y máster en políticas públicas de la Universidad de Duke de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como gerente general de la Corporación Educacional de ACIMET, administrando el Liceo Industrial Chileno-Alemán. Como tal, es miembro del directorio y cofundador de WorldSkills Chile, filial de WorldSkills International, que organiza las Olimpiadas Mundiales de Educación Técnica. Es comisionado de la CNA, Comisión Nacional de Acreditación de la Educación Superior, elegido por los centros de formación técnica del país. Por último, es miembro del directorio de la ONG Canales, que conecta al mundo empresarial con los liceos técnicos profesionales de toda la zona austral. También invitamos al señor Daniel Ignacio Molina Pérez. Él es ingeniero industrial de la Universidad de las Américas, técnico en proyectos de ingeniería de la Universidad Federico Santa María. Daniel ha impulsado 2 emprendimientos, siendo gerente de ingeniería de Austral 3D, empresa que se dedica a realizar entrenamientos técnicos a través de nuevas tecnologías como la realidad virtual, llegando a ser finalistas en los premios de innovación Avoni. Además, impulsa hoy día 2 proyectos basados en tecnologías vinculadas a la industria 4.0. En 2017 creó el Laboratorio de Realidad Virtual de la Universidad de las Américas y un centro de innovación donde hoy día es su director. Y finalmente invitamos a la señora Eliana Manríquez, gerente del Centro de Extensionismo Tecnológico Manufactura Inteligente de ACIMET. Eliana es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción y experta en proyectos de innovación, modelos de calidad de servicio e imagen y posicionamiento de marcas, con experiencia en consultoría, en cargos gerenciales y de jefatura en el área tecnológica, de inteligencia de mercado, experiencia de clientes y análisis estratégico comercial. También relatorías y gestión de recursos Corfo, Cercotec para proyectos innovadores de empresas y sus organizaciones. Dejo con ustedes a su moderadora Cornelia Sonnenberg. Muchas gracias. Gracias a los 4 panelistas que hoy día nos acompañan en este último momento de las jornadas. Gracias por la tremenda introducción que nos dio Silvana realmente al tema y que le puso, yo creo, todavía mucha sustancia a las afirmaciones que hemos escuchado durante todo el día, que la relevancia del capital humano, de los talentos de las personas en esta revolución industrial es enorme. En este panel reunimos en realidad 4 aspectos dentro del tema de los talentos, ¿no? Tenemos aquí con Alejandro un representante de la parte de formación profesional técnica, con Ana María Borrero el mundo de la docencia universitaria, con Daniel Molina, alguien que llevó las nuevas tecnologías al servicio del aprendizaje, y con Eliana Manríquez, que nos puede reflejar el esfuerzo que hace la industria justamente y con qué se encuentra en este ámbito de los talentos. Ana María, hemos escuchado los cambios radicales que enfrentaremos en términos tecnológicos. ¿Cómo se prepara el mundo universitario para estos cambios y cómo los enfrenta no solamente desde el ángulo de los docentes, sino también desde el ángulo de la orientación de los estudiantes y futuros personas y capital humano? Claro, ¿se escucha así?
Muchas gracias, Cornelia, por la invitación. Bueno, efectivamente las universidades han tenido que adaptarse, adaptar sus proyectos educativos, adaptar su currículum y en general sus procesos formativos para lograr dar cuenta de profesionales que se puedan desempeñar de mejor forma en este nuevo contexto digital, ¿cierto? Donde el conocimiento de por sí no es lo relevante, sino más bien una cantidad de competencias que le permitan desempeñarse en ese ámbito, en el contexto futuro. Es una preocupación para todas las universidades y han estado adaptando sus currículum. Justamente mañana, por ejemplo, hay un encuentro que se llama Protagonistas 2030, donde en este mismo lugar donde se reúnen universidades a contar, bueno, qué estamos haciendo, cómo estamos innovando en nuestro currículum para dar cuenta de esto. En las columnas de los diarios, podemos ver en la columna de educación los últimos meses, todas las semanas se habla acerca de la importancia de desarrollar estas diferentes competencias en los profesionales hoy en día que van más allá de lo disciplinar, ¿cierto? Que son competencias, se habla de las competencias del siglo XXI, de las habilidades o competencias de los aprendices del nuevo milenio. En algunos casos también se habla de las habilidades humanas, que me gusta mucho ese concepto porque tiene que ver con profundizar efectivamente en que si vamos a tener robots reemplazando muchas de las tareas, cómo entonces nosotros enfatizamos más en estas competencias que son las que nos diferencian de los robots, ¿cierto? El pensamiento, la creatividad, el pensamiento crítico, la flexibilidad. Entonces, bueno, esos son ámbitos en los que hemos estado trabajando, especialmente en la Universidad del Desarrollo. Por ejemplo, para contarles cosas concretas que hemos estado haciendo es la implementación de un nuevo currículum donde gran parte del currículum tiene que ver con la formación extradisciplinar, sin dejar de lado, pensando que necesitamos de una sólida formación disciplinar todavía. Las disciplinas no desaparecerán, las disciplinas se irán adaptando e irán evolucionando, pero sí dando un gran espacio a esta formación extradisciplinar, donde los alumnos desarrollen todas estas competencias que tienen que ver con efectivamente la responsabilidad pública, las dimensiones ética, las habilidades de comunicación, etcétera. Otro tema que estamos trabajando harto dentro del currículum es la globalización, profesionales que vean, que se inserten en este mundo global, que tengan una mentalidad abierta y que puedan adaptarse a diferentes contextos en el mundo. Dentro de esto muy importante también el inglés, que es una puerta que les abre, es algo que les abre muchas puertas dentro del campo profesional. Otra área que estamos trabajando fuertemente es la interdisciplina, que también escuché que Silvana lo trabajaba, lo importante que es que aprendan a trabajar interdisciplinariamente, lo que va más allá de trabajar en equipo, es saber cómo yo desde mi disciplina me pongo para aportar a la solución de un problema y el trabajo para el desarrollo de proyectos en forma interdisciplinaria. La tecnología digital siempre presente, pero no solamente como un fin, como algo en donde se desarrollen competencias digitales en los alumnos, sino como un medio a través del cual se pueden generar todas esas otras dimensiones, ¿cierto? Esos son los ámbitos en los que estamos trabajando para que los alumnos desarrollen estas competencias de las que hablamos, ya sean competencias del siglo XXI o habilidades humanas. Pero esto, tal como lo mencionabas ahora, Cornelia, también tiene el otro lado, el lado de los docentes. ¿Cómo hacemos para que los docentes nos ayuden en esta labor de desarrollar estas competencias, ¿cierto? Porque si pensamos que lo disciplinar deja de ser el centro, ¿cierto? Que ya no tenemos que entregar los conocimientos, sino que tenemos que desarrollar esas competencias, este rol del profesor cambia y el profesor debe pasar a ser más un diseñador de experiencias de aprendizaje, alguien que selecciona con mucho detenimiento, detalle, cuáles son esas experiencias de aprendizaje a los que va a exponer a sus alumnos. Y luego de diseñarlas y prepararlas, su rol es tratar de organizarlos e involucrarlos en la tarea y luego darles retroalimentación. Entonces es un cambio además no solo en cómo prepara
su clase, en cómo prepara estas experiencias, sino también cómo interactúa con los alumnos, ya que también deja de ser el que transmite, el que lo sabe todo y el que va a entregar el conocimiento, sino también interactúa más como un guía, facilitador. Y todo esto es un gran desafío, porque los profesores generalmente tienen una idea de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje muy distinto a esto, y no podemos sacar a los profesores y cambiarlos todos. Entonces es un trabajo reflexivo día a día, donde tenemos que llevarlos a trabajar en este contexto y para poder lograr este tipo de competencias en los alumnos. Alejandro, tú enfrentas seguramente problemas y desafíos bastante similares, pero en el ámbito de la formación profesional técnica, a lo mejor aún más agudos. ¿Cómo lo ves tanto desde tu experiencia profesional más extendida, digamos, en tus roles también mirando desde el lado público, estos desafíos, y cómo lo vives hoy día en tu función en el ICHAN? Hoy día los grandes desafíos que hay en la educación técnica son múltiples y tremendos, porque hoy día no tienen prioridad. Es terrible cuando vemos todas las necesidades que tenemos y que la discusión pública está puesta en otros lugares. Hemos conversado todo el día de la industria 4.0, pero toda esta industria 4.0, lo han insistido en cada una de las charlas, no funciona sin gente preparada para esto. Y hoy día las instituciones de educación no están preparando a la gente para esto. Es terrible porque no nos damos cuenta de eso y podemos seguir trayendo las máquinas más modernas, pero si no preparamos a la gente estamos liquidados. Entonces tenemos que tener un cambio de actitud aquí concreto. Y ese cambio de actitud parte de los liceos técnicos profesionales y después de los centros de formación técnica e institutos profesionales. En Chile tenemos muy buena formación cuando nos hemos concentrado en hacer bien las cosas. Comentaba dentro de mi currículum, un poquito extenso, pero que participo de WorldSkills. La semana pasada tuvimos las Olimpiadas Nacionales aquí, con una gran participación de gente, donde liceos técnicos compiten a la par con institutos profesionales en distintos ámbitos, desde la mecánica automotriz hasta la gastronomía, la mecatrónica, la robótica, donde participamos liceos técnicos contra el DUOC, el INACAP, la Santo Tomás, distintas instituciones, con grandes productos, grandes resultados y al final desarrollando los talentos de los jóvenes. Creo que uno de los temas clave hoy día es la orientación vocacional, de lograr orientar a los jóvenes a que puedan desarrollar sus talentos, tanto en el ámbito técnico como en el universitario. Y hoy día, con la gratuidad y otras señales de la sociedad, no hacemos entender la importancia que tienen nuestros técnicos. Y hoy día nuestros técnicos sí están preparados para llegar a esta industria 4.0. Silvana me ayudó mucho con su presentación, porque habló de gran parte de las cosas que yo iba a decir, de la necesidad de la formación no solo en la tecnología, en aprender bien cada uno de los temas para manejar un objeto tecnológico, sino que además las habilidades del siglo XXI, tú también lo mencionaste, de poder colaborar, de poder ser creativo. En la industria 2.0, el mejor trabajador era aquel que cumplía siempre una orden, siempre la misma, haciendo lo mismo. Ese era el mejor trabajador de la empresa. Hoy día ese trabajador no nos sirve. Hoy día necesitamos un trabajador innovador, que se relacione, que cree nuevos productos, que esté pensando otra cosa. Y eso, ¿dónde se prepara mejor en Chile? Es en los institutos técnicos, porque es ahí donde desarrollan las capacidades, trabajan en el emprendimiento, trabajan en el desarrollo de nuevos productos, pero necesitamos un mayor vínculo de la industria, de las empresas. Aquí hay muchos representantes de empresas y esperamos que esas empresas entiendan que tienen que ser partner de estos centros educativos, porque si no, al final del proceso vienen a contratar a los jóvenes y después dicen, oye, ¿y este tipo qué aprendió en el instituto? Si realmente no sabe nada o no sabe lo que yo necesito que sepa.
Bueno, la invitación hoy día concreta es a las empresas a que se acerquen y sean partner de los centros educativos donde puedan linkearse y poder generar estas competencias desde antes. Poder, lo que decía Silvana, de identificar las competencias, bueno, preparemos esas competencias a los muchachos. Los jóvenes tienen todas las antenas abiertas para poder recibir eso. Son estos millennials los que vienen preparados, son nativos digitales y por lo tanto son los que más fácil van a poder absorber todas estas nuevas tecnologías. Entonces, la invitación concreta es que podamos adelantarnos a esto y aprovechar todo el talento que tenemos en Chile. Muchas gracias, Alejandro. Daniel, tú conociste ambos mundos, porque estudiaste en Chile, pero después hiciste nuevas experiencias en Alemania. Exacto, y además un diplomado. te pusiste a emprender después con una empresa propia. ¿Cómo has vivido tú esas exigencias desde tu perspectiva y qué es lo que hoy día ofrecen ustedes como empresa? Perfecto, mira, una primero contar la experiencia, digamos, de haber estado en Alemania. Yo estuve el 2010, fui parte de la generación de técnicos para Chile que fuimos un grupo de profesionales técnicos en ese momento. Tuve la oportunidad de estudiar innovación en proyectos del sector minero, innovación y gestión de proyectos del sector minero, lo cual me dio una orientación súper válida, poder ver mucho más allá de las deficiencias que estaban provocándose acá en Chile. Hicimos, entre todo eso, un levantamiento de información, qué eran las cosas que estaban faltando en términos de aprendizaje. Me di cuenta de que en Chile el sistema de entrenamiento era muy distante relacionado con lo que estaba actualmente en ese momento. Gran parte de eso había un gap gigante entre la industria y los centros de formación técnica, tal como lo mencionaba. Además de eso, existe actualmente desde ese tiempo los PowerPoint y los PDF matan totalmente los términos de entrenamiento, y actualmente en 2010 no existían tanto la generación millennial, pero sí la generación millennial, aquellos que están bajo los 36 años, que es el 70% de gran parte de las que están dentro de la industria. ¿Cómo tú haces una manera fácil y formativa e involucrativa para que estén en parte del entrenamiento? A partir de ahí nos dimos cuenta de muchas cosas y comenzamos a hacer este tipo de entrenamiento en el cual tomábamos una plataforma y hacíamos realidad virtual. Durante las primeras etapas de formación nos costó bastante poder entregar una nueva tecnología. A partir del 2012, la realidad virtual era algo que no existía dentro del conocimiento general de las personas y menos de la empresa. Imagínense llegar a una empresa y yo llegar con un computador, con unas gafas de realidad virtual y con un mundo 3D, me decían que estaba vendiendo un videojuego. Claramente era sumamente difícil. Después, con el tiempo, gracias a Mark Zuckerberg y después el desarrollo de Oculus, que permitió de que toda la realidad virtual y otras empresas de tecnología pudiésemos tener realidad virtual en nuestros teléfonos y los dispositivos. Y con eso se abrió un mundo de oportunidades y ya cuando íbamos a entregar este tipo de solución, inmediatamente la empresa dijera, existe la realidad virtual, es una realidad. Y nos permite hacer y gracias a eso permitió hacer que la brecha tecnológica fuese menor. Otro punto importante que nos dimos cuenta también es que la brecha digital era demasiado alta con las personas que estaban sobre los 50 años, dado que por lo general aquellas personas técnicas que estaban dentro de la industria no tenían email, no tenían acceso a un smartphone y tenían un celular con análogo. Entonces, enseñarles a esas personas que existen otros tipos de metodologías de entrenamiento fue bastante difícil. No los puedes medir inmediatamente. Hay una curva de aprendizaje un poco más alargada en el cual se demora un poco 3-4 veces más. Y después, cuando comenzamos ya a tener toda esta data, digamos, de información, podemos entregar diferentes tipos de gráficas y reportes. Nos dimos cuenta de que gran parte de las personas no podían identificar algunos objetos de protección personal, hacer diferencias entre trabajo en altura o trabajo ya en términos industriales, procesos, procedimientos, y le empezamos a hacer guías para la industria.
Bueno, también hay algo importante, que no tan solo estuvimos en la industria de la minería, después pasamos a otro tipo de utility. Entonces fuimos abriéndonos una gama importante. Otra cosa también es las universidades, que después de haber salido finalista de los premios Boni, en este caso la Universidad de las Américas optó por este tipo de entrenamiento totalmente diferente, porque están acostumbrados, tal como le dice, a cómo hacemos estos cambios de paradigma, digamos, de educativos. Nosotros ahora estamos preparando con la universidad el Centro de Laboratorio de Realidad Virtual para poder hacer entrenamientos para la gente de enfermería, para que la relación de simulación sea escalable. Eso es lo que estamos apuntando, que no sea solamente en un solo centro, sino que sea a nivel nacional, a nivel internacional. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante esta mirada desde el ángulo de los desarrolladores de soluciones, finalmente. Eliana, como gerente del Centro de Extensionismo Tecnológico, Manufactura Inteligente de ACIMED, tú puedes ver directamente las necesidades que tienen tus empresas respecto a técnicos y profesionales adecuados para los nuevos desafíos. ¿Cuál es el eco? ¿Qué es lo que tú vives ahí día a día cuando hablas con tus empresas? Mira, les quiero comentar en primer lugar de que ACIMED, que es una asociación gremial que reúne a las empresas metalmecánicas y metalúrgicas del país, tiene una gran preocupación hoy día y que viene desde hace algunos años ya, debido a que el sector tiene una manufactura tradicional y estamos un poco a una gran distancia de lo que es una manufactura 4.0. Hicimos un levantamiento en abril o a principios de este año en una totalidad de 76 empresas de 2 regiones donde se concentra principalmente este sector, que es la región metropolitana y la región del Biobío. Y quisimos conocer cuál es el estatus de la manufactura en este sector. Y principalmente nos enfocamos a la empresa pequeña y mediana. Y llegamos a un resultado de que en realidad el 95% de estas empresas están en una manufactura 2.0 y el 65% en 2.0 plus, que es una categoría que no existe formalmente, pero que quisimos integrarla porque de alguna manera reconocemos que hay un porcentaje alto de empresas que están en la 2.0, pero con algunos elementos de la 3.0. No quisimos menospreciar ese esfuerzo que ha hecho la empresa en el sector por ir actualizando su tecnología. Con esta realidad nos damos cuenta de que las brechas que existen en términos de cómo nos acercamos a una manufactura más inteligente son enormes. Además son enormes porque es un sector que está liderado por personas que no son millennials, que son, digamos, una generación nuestra sobre 50, 60 años. Entonces eso genera como una dificultad también para reconocer la urgencia de esta transformación. Hay un análisis, reconocen de que es una necesidad, pero no le dan la urgencia, porque se preguntan ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de transformación si en realidad hoy día tengo un negocio que funciona y no me proyecto más allá de 10 años? Entonces hay un tema ahí que como asociación y como centro de extensionismo estamos desarrollando de manera de poder provocar, digamos, a la industria en mostrarles de que esto es muy urgente, de que en realidad el proceso de cambio en las empresas más grandes es muy rápido. Cuando les preguntamos si estas empresas más grandes, en qué periodo van a implementar tecnologías de manera de que van a exigir a sus proveedores, como son las empresas PYME en nuestro sector, proveedores de la minería, proveedores de la construcción. ¿En cuánto tiempo creen ustedes de que estas empresas mandantes que le llaman van a exigir una tecnología y conectividad con las empresas mandantes? ¿En 10 años? No, todos responderíamos que no. ¿En 5 años? Responderíamos que no. ¿En qué periodo podríamos pensar de que esta exigencia va a ser una realidad sí o sí?
quizás en 1 año, en 2 años. Y la realidad de la pyme no está preparada para abordar este desafío. Entonces, como centro de extensionismo, lo que hacemos es poder habilitar a la pyme de manera que puedan prepararse para este cambio, esta exigencia de sus propios mercados. Y en este sentido, la demanda que tiene la pyme para integrar, digamos, profesionales con otras competencias es pequeña, es baja, porque hoy día trabajan con sus equipos de personas que tienen una capacitación de hace 20 años, que trabajan los mismos 20 años o más en la empresa, y la integración de una generación más nueva genera varios problemas. Genera un problema de la brecha generacional con quienes lideran la empresa, lo cual genera una distancia, y el segundo punto es que las oportunidades laborales que tiene el profesional más joven muchas veces es mejor en otros rubros que en la industria, por lo menos en la industria tradicional. Entonces es allí donde tenemos un problema que tenemos que ir trabajando para poder resolverlo. Gracias. ¿Cómo hacen las universidades y también las instituciones del ámbito de la formación técnica para conversar, por un lado, con la industria y levantar rápidamente aquellos contenidos, cualificaciones y competencias que deberían ofrecer, por un lado? ¿Y cómo hacer, surge esa pregunta ahora, cómo hacer que esto también se transfiera a esa generación nueva que entra en el mundo educacional y que a lo mejor no tiene para nada en mente lo que aquí en estos foros estamos discutiendo? Entonces veo ahí un tremendo gap que no tengo claro quién lo cubre, ¿no? Que es un tema. Y la segunda enorme brecha que finalmente menciona Liana es, en realidad, ¿qué hacemos con esa generación? Y me incluyo yo, que estamos todavía activos y trabajando, donde nuestra formación tiene ya 30 años de antigüedad o 20, qué sé yo, igual es enorme ante la rapidez que vemos, para hacer conversar realmente esas nuevas exigencias, tanto aguas abajo con los jóvenes para que se orienten, como aguas arriba con aquellos que hoy día constituyen el mundo laboral. Mira, es bien complejo mantenerse realmente conectado con el mundo laboral y estar concentrado también en una formación que sea rigurosa y que cumpla también con los contenidos disciplinares que no dejan de ser siempre relevantes también, pero sí es importante, por ejemplo, que todo lo disciplinar esté contextualizado en el mundo del trabajo. Actualmente el conocimiento, tal como lo decía, el conocimiento de por sí no es relevante si no está contextualizado, y por lo tanto todas estas iniciativas que hay en las universidades ahora del trabajo en prácticas o el trabajo en aprendizaje experiencial desde el comienzo de las carreras y que va aumentando hacia el final de las carreras, ayuda a que efectivamente mantengamos esa conexión entre eso que le estamos enseñando y lo que se está necesitando en el mundo laboral, ¿cierto? Que el alumno vaya viendo, bueno, efectivamente tengo que ir un poco más allá, no solamente porque el profesor me lo diga, sino porque me estoy dando cuenta que en la empresa o en el campo laboral esto se está necesitando, ¿cierto? Otra herramienta que se utiliza bastante es tener profesores que estén conectados con el mundo laboral también. O sea, no solamente llevar a los alumnos al campo laboral, sino también que dentro de la sala de clase el profesor pueda llevarle ejemplos concretos de lo que está sucediendo, de lo que se está necesitando. O sea, si es un profesor que solamente se dedica a lo que es la docencia, sin tener esa conexión, se le va a dificultar aún más hacerlo en el día a día. Entonces, esas son dos estrategias que yo creo que son súper importantes de mantener para poder llegar a esa conexión y estar retroalimentando continuamente qué es lo que debemos enseñar y cuáles son las habilidades que debemos desarrollar. Alejandro. Tu pregunta, la verdad es que
es algo que a mí me mueve intrínsecamente y me apasiona, porque creo que es donde más necesitamos dar una respuesta. Lamentablemente hoy día no existe un sistema integrador, comprensivo y que entienda todo esto como país. Y entonces yo hoy día estoy lanzado en distintos ámbitos que trabajan en eso, pero lamentablemente, como te digo, son temas puntuales. Uno, la formación dual en el liceo. Tenemos una formación dual que es la formación alemana adaptada a la realidad chilena y donde efectivamente, como nuestros alumnos pasan 3 días a la semana en la empresa y solo 2 en el liceo, en cuarto medio, entonces nuestros profesores van permanentemente a visitarlo y el profesor se da cuenta de lo que está pasando en la industria todas las semanas. Por lo tanto, ese profesor es imposible que no se dé cuenta que está entrando esta industria 4.0. Aunque sea por osmosis, al final termina aprendiéndolo. O sea, se encuentra todos los días con el supervisor del taller y se da cuenta de lo que está pasando ahí adentro. Y por lo tanto es la mejor capacitación que podemos entregarle a nuestros profesores. Ahí donde yo les invitaba a las empresas a abrir las puertas. Segundo lugar, soy parte de la ONG Canales, una ONG donde empresarios del sector suraustral de Chile dicen esto es un desastre, no hay conexión, como nadie la arma, armémosla nosotros. Y se arma esta fundación donde empresarios de distintos sectores productivos dicen ayudemos a orientar la formación técnica del sector. Y entonces, esta ONG acerca todos los liceos, públicos, privados, municipales, da lo mismo, y también los institutos, para mejorar los planes de estudio, la formación, la capacitación de los profesores, las visitas a las empresas, mejores prácticas, etc. Entonces ahí tenemos un muy buen ejemplo también, pero lamentablemente acotado. Y por último también las WorldSkills. Las WorldSkills en su esencia son la industria que genera estándares y genera pruebas para que los alumnos lleguen a esos niveles. Y entonces estas pruebas son ecualizadas por los mismos profesores, pero dirigidas desde la industria. Por lo tanto, los alumnos están haciendo pruebas en cada uno de los sectores con lo que las empresas líderes en esos sectores están necesitando. Por lo tanto, hoy día nuestros jóvenes que están preparados en eso están muy preparados para entrar a trabajar en uno de esos sectores. Entonces, claramente ahí acortamos estas brechas. Pero de nuevo, las Olimpiadas son un proyecto pequeño que ojalá vaya creciendo. Gracias, Alejandro. Daniel, no sé, tú te debes también enfrentar con ambos mundos. Por un lado, viendo qué es lo que necesita la industria y por otro lado, tratando de transferir nuevos métodos didácticos y digitales al mundo educacional. Sí, claro. Actualmente nosotros, como tenemos el acuerdo con la universidad, estamos en un programa de vinculación con el medio, es decir, traemos alumnos que están terminando ya su fase de universidad y los preparamos para que salgan con un carácter ya formativo en temas de startup, en temas de emprendimiento y mejora para poder que ellos al final del programa, cuando estén en un periodo más o menos de 3 meses, puedan al final de esta etapa hacer empresas y formar sus propias ideas y sus propios desarrollos. Esa es una de las partes para poder hacer la parte formativa en términos de emprendimiento. Internamente le enseñamos vinculación con el medio, es decir, hacemos una transferencia tecnológica entre los profesionales que tenemos nosotros y con los alumnos. Es decir, aparte de hacer la práctica colocamos al alumno directamente con un profesional y le va enseñando y hacer la transferencia tecnológica para que los desarrollos que él haga tenga el estándar que se requiera. Esa es una de las partes. Y la otra es recoger lo que está realmente pasando en la industria para que estos alumnos puedan capturar lo que está sucediendo afuera. Entonces hay de todos lados. Es un modelo bien interesante lo que está practicando la universidad. Está el caso no tan solo en la industria 4.0, pero salirme un poquito de lo que es la industria 4.0. Gracias a ese modelo, por ejemplo, Punk Robot, que es donde se hizo la película del oso, el que ganó el Oscar, era una vinculación con el medio, con la universidad, con alumnos de la universidad.
Entonces, si logramos hacer eso, se puede hacer algo bien importante y finalmente que los alumnos cuando salgan al campo laboral van a tener un proceso formativo antes de su etapa, digamos, de estudiantil. Muchas gracias. Eliana, ¿cómo ves tú a las empresas, sobre todo con las cuales ustedes trabajan? ¿Existe la disposición de involucrarse en ese ámbito educacional? ¿Están preparadas las empresas para involucrarse? Tú mencionaste las dificultades que tienen justamente con el mundo las pequeñas y medianas empresas. Yo sé que ACIMED tiene empresas muy involucradas justamente en el Liceo Chileno Alemán de Ñuñoa, pero en general, ¿cuál es la disposición que tú observas? Yo diría que en general el país está haciendo grandes esfuerzos y hay varios programas que están en la dirección de poder generar las competencias y la relación, las competencias en los más jóvenes a nivel técnico profesional y generar también la vinculación con la empresa. Hay varias iniciativas, programas que están funcionando. Sin embargo, mi perspectiva es quizás un poquito negativa al respecto, dado que, y me refiero a la empresa que conozco, en realidad no podría generalizarlo, pero la empresa metalmecánica del sector PYME tiene una distancia enorme con el sector universitario, con liceos técnicos, y tiene esa distancia no porque no lo conozca, sino que porque no tiene la disponibilidad de un acercamiento. ¿Y por qué no tiene esta disponibilidad? Porque en realidad no visualiza la ventaja que tiene de incorporar a jóvenes que están terminando sus carreras, ya sea universitarias o técnicas, de incorporarlos en sus plantas. Es más, creen que, o visualizan y no dejan de tener razón, de que tienen que invertir tiempo que no disponen para poder formar, para poder supervisar y para darle un tiempo de aprendizaje a estos jóvenes. Entonces, desde allí es que yo diría que es una situación media problemática y además hay una distancia también con lo que es el mundo académico o con los académicos. Te diría yo que la opinión, digamos, de los empresarios es que dicen, hablamos en un lenguaje distinto, tenemos tiempos de resolución y de situaciones distintas. Entonces el empresario requiere resolver las cosas ahora ya y el académico tiene un ritmo y una manera de resolver que requiere más tiempo. Por lo tanto, yo lo veo un poco complejo el avanzar, aun cuando se están haciendo muchos intentos. Nos quedan algunos pocos minutos. Estando en época de elecciones, se me ocurre una pregunta para los cuatro. Si ustedes tuvieran comunicación directa con quien sea el próximo gobierno, ¿cuáles serían sus deseos, 1, 2 o 3 cortitos, que tuvieran para avanzar en esa dirección, hacer frente a los desafíos de Industria 4.0, cada uno desde su mirada, cuáles serían sus peticiones a un próximo gobierno para que apoye que avancemos todos juntos en ese ámbito? Bueno, desde mi ámbito de acción, especialmente delimitándolo al campo de la universidad, de la formación de los alumnos, creo que uno de los temas que interesan es la flexibilidad en los currículums. Creo que hace mucho tiempo se ha venido como, al contrario, yendo hacia la rigurosidad y hacer mucho más rígidos los currículums y una cantidad de normas y tratando de homogenizar los procesos de formación dentro de las universidades, lo que dificulta la innovación, lo que dificulta la adaptación rápida a todos estos cambios y todo esto que se requiere. Así que mi petición en ese ámbito sería no rigidizar y dar más espacio y flexibilidad para poder manejar diferentes tipos de currículums que se adapten a diferentes realidades actuales. Muchas gracias. Yo diría 3 cosas. Lo primero, generar los incentivos o desarrollar programas para acercar la industria a la educación.
Todavía hay puentes cortados y necesitamos generar incentivos o promover esa reunión. Lo segundo es que se ha puesto mucho el foco en la universidad, y hay una universititis terrible. Este año, por primera vez en la historia, no aumentó la matrícula de los técnicos. Desde que se crearon los centros de formación técnica en los años 80, todos los años teníamos más técnicos. Y este año, por primera vez, bajaron. ¿Y por qué bajaron? Por la promoción de las universidades. Yo creo que eso es un error tremendo. Y lo tercero, si tuviéramos que tener 3 prioridades, es que poner el foco en la calidad de la educación y particularmente en esto. Se ha hablado mucho de la institucionalidad, de las grandes estructuras y qué sé yo, pero no vamos a la calidad de la formación, a tener buenos equipamientos, a tener buena capacitación de los profesores, a estar preparados para esta industria 4.0. Entonces, la discusión hoy día va por otro ámbito, nada que ver, y no si estamos educando para la industria 4.0. Gracias. Bueno, es lo que desde mi punto de vista es que se mantenga el impulso, digamos, que va con la industrialización que se está haciendo en los últimos tiempos, en el caso del Transforma Chile, el plan de ingeniería 2030, está también el plan BIM, para que al final de cuentas subamos los niveles de productividad que tiene Chile y no pasar de un 35, ojalá mejoremos el puesto que tengamos actualmente y bueno, cambiemos la forma que ya sea artesanal y apuntar a la industria 4.0. Esa es la idea que yo creo que Chile todavía no toma como gobierno, que la industria 4.0 es una realidad que ya viene de hace bastante tiempo. Gracias. Liliana. No, me sumo a todas las peticiones de mis colegas. Agregaría que sea cual sea el próximo gobierno, y de verdad sea cual sea, debiera mantenerse los avances, los programas que existen actualmente, y no solo relacionados con programas en el mundo de la educación, sino que también en el mundo de la tecnología, de la innovación. Se ha hecho unas grandes inversiones, de hecho este centro de extensionismo tecnológico es un ejemplo de ello, en beneficio, digamos, de las empresas, en beneficio de los trabajadores también, en beneficio de los estudiantes. Yo creo que sería conveniente que planificáramos también como país a nivel estratégico, que nos proyectáramos para los próximos 20 años y tuviéramos un programa de trabajo como lo puede hacer cualquier país asiático que lo hacen bastante mejor que nosotros. Y además una preocupación de la educación básica. Leí el otro día de que al menos el 65% de los estudiantes de educación básica van a trabajar en puestos de trabajo que hoy día no existen. Entonces es un desafío cómo vamos a orientar una educación que no sabemos muy bien y quizás no tenemos las condiciones como para visualizar lo que viene. Además de todos estos seminarios que nos van formando, pero de verdad quizás no visualizamos en profundidad el desafío en el que estamos metidos. Bueno, muchas gracias a los 4 panelistas, gracias al público que todavía está con nosotros, gracias por todos los que asistieron y les deseo a todos nosotros, a todos ustedes, que logremos durante el próximo tiempo los avances necesarios. Gracias. Un aplauso para este panel de aprendizaje.